Alfredo Blanco desde Madrid. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo te va? Hola, buenas noches Ricardo. Esta es mi última salida antes de regresar a Argentina. Estoy ahora en Madrid. Toda Europa está bastante impactada por el resultado de las elecciones del domingo pasado, las elecciones de los eurodiputados. El Parlamento Europeo tiene importancia no solamente en las estrategias políticas, sino también en las económicas. Y España también tuvo un resultado, era un resultado esperado que el gobierno de Sánchez iba a tener una derrota. De todos modos no fue tan amplia como se esperaba, perdió por 4 puntos con relación al Partido Popular, que es quien ganó la elección. Por otra parte, las expresiones de ultraderecha, como es Vox, por ejemplo, en realidad no tuvieron un crecimiento tan importante. Pero eso es España, donde el gobierno, bueno, enfrenta ahora una situación en la cual está claro que hacia las próximas elecciones va a tener muchas posibilidades de avanzar esta derecha moderada, diría yo, que es el Partido Popular. Pero hay otros países en los cuales efectivamente el impacto ha sido muy fuerte. Entre ellos, en primer lugar, el triunfo realmente muy importante de Marine Le Pen en Francia, que ha obligado a Macron a disolver la Asamblea Nacional y a llamar elecciones para este mismo mes, y que muestra claramente el deterioro que ha tenido la imagen, digamos, y el apoyo de Macron, lo cual tiene sus consecuencias porque Macron, digamos, era uno de los líderes que más claramente planteaba la necesidad de continuar y profundizar el apoyo de la Unión Europea a Ucrania en su confrontación por la invasión rusa. Pero bueno, esto seguramente después de las elecciones que va a haber va a ser más claro. Y finalmente también llamó la atención, por citar solo un país más, pero que es muy llamativo, el segundo lugar que ocupó la ultraderecha en Alemania. Tiene Europa por delante desafíos muy importantes respecto de cómo va a seguir consolidando o no la unidad y el desarrollo de la Unión Europea. Pero vamos a Argentina. Lo primero que quiero decir es que efectivamente este mes, cuando se conozca el dato del índice de precios al consumidor, el gobierno podrá decir nuevamente que viene teniendo una tendencia decreciente que puede ser considerada un éxito del programa económico. El gobierno espera que sea menos del 5%, pero aún si fuera el 5% estaría confirmando el descenso de la inflación, de la tasa de inflación. En lo que hay muchas más dudas, y lo hemos dicho muchas veces, es en lo que está ocurriendo con el nivel de actividad. Por ahora, no se percibe una recuperación clara, aunque el ministro Caputo ha declarado que en mayo ya hay ciertos síntomas de recuperación. Mi opinión es que, bueno, seguramente en algún momento la crisis va a tocar el piso. Para ver eso puede resultar útil no solamente comparar los indicadores de un mes del 2024 contra un mes del 2023, es decir, por ejemplo, el estimador mensual de la actividad económica, comparar abril del 2024 contra abril del 2023. Allí claramente hay caídas. Lo que puede ser interesante para ir viendo cómo evoluciona el nivel de actividad es comparar mes a mes, es decir, qué pasa en relación al mes anterior con series de nivel de actividad que sean desestacionalizadas. Pero todavía, creo yo, no está claro de que se haya llegado a lo que se suele llamar el piso de la contracción del nivel de actividad económica. Todavía tenemos, creo, por delante varios meses en los cuales la situación parece no recuperarse. Un dato que es realmente alentador es el hecho de que cuando la tasa de inflación viene bajando y, por ejemplo, algunos salarios se ajustan con la inflación pasada, entonces eso genera una recuperación del nivel de salario. Digamos, si la inflación va a ser 5%, pero se ajustó tomando en cuenta algún salario, tomando en cuenta el 8% del mes anterior, quiere decir que va a haber una recuperación. Y algunos datos que se han conocido oficiales sobre la evolución del salario privado en los sectores registrados mostraría una leve recuperación. Pero de todos modos falta mucho para decir de que se recupere el poder de compra de los asalariados. Eso creo yo va a ser una cuestión, y lo he dicho varias veces, más que discutir si la recuperación va a ser en U o en B o cosa por el estilo, hay que estar muy atento a ver cuándo uno podría decir que ha tocado el piso, el nivel de actividad y que hay ciertas condiciones que permitan pensar en una recuperación. Creo que por ahora eso no se ve, al menos no se ve nítidamente,
Y además es razonable que así sea porque cuando eso efectivamente ocurra no va a ser homogéneo, no va a ser que todas las actividades se recuperen. Habrá algunas que van a contribuir más y creo que en eso el sector agropecuario tiene mucha importancia. Pero de todos modos me parece que todavía falta un tiempo para que alguien pueda decir que ya la economía pasó sus peores momentos, como lo ha dicho el ministro de Economía. Mientras tanto, habrá que ver también y observar con atención lo que ocurre en el mercado cambiario, porque aun cuando la tasa de inflación baje 5%, 4%, sigue estando muy por encima de la tasa de devaluación del dólar oficial. Es decir, de la estrategia esta de devaluar todos los meses, esto que se llama crawling peg, de devaluar todos los meses 2%. Y eso en algún momento hay atraso cambiario y los argentinos tenemos mucha experiencia de qué ocurre cuando el tipo de cambio se empieza a atrasar y los gobiernos se resisten a modificar el valor del dólar, pero hay un momento en que no se puede sostener y trae como consecuencia cambios bruscos que generan muchos problemas. Si no, simplemente hay que pensar en lo que ocurrió cuando Milei asumió y provocó una devaluación muy fuerte, el impacto que eso tuvo sobre el nivel de actividad, el impacto que tuvo sobre los precios y el impacto muy fuerte que tuvo sobre el poder de compra de los asalariados, de los jubilados y de los pensionados. Pero bueno, esto, insisto, lo veremos las próximas semanas. Da la impresión que el sector agropecuario va a hacer su contribución muy importante. La obra pública, que es un elemento que virtualmente fue llevado a cero, no se suspendieron las obras. Bueno, la intención del gobierno parecería ser recuperar algunas de ellas en convenios con las provincias y eso seguramente va a tener también su reflejo cuando veamos los indicadores, por ejemplo, el indicador de la construcción, que está impactado por lo que ocurre en materia de obras públicas. Una última cuestión, Ricardo, es lo que tiene que ver con el mercado monetario. Las tasas de interés siguen siendo negativas, el gobierno sigue tratando de mantener muy controlada la cantidad de dinero y eso también significa que no va a poder eliminar las restricciones a la compra de moneda extranjera, el cepo, justamente porque habiendo tasas de interés negativas, digamos, los ahorristas que pierden en términos reales no pueden recurrir al dólar porque, salvo que lo hagan en el mercado del blue o hagan una compra en contado con liquidación, pero eso mientras exista lo que se llama el cepo. Las condiciones para levantar el cepo, creo yo, todavía están bastante lejos. Primero porque tiene que recuperar definitivamente reservas del Banco Central, segundo porque tiene que haber claramente expectativas de estabilidad y tercero porque la tasa de inflación tiene que ser la más baja posible. Hasta que eso no ocurra, seguirá habiendo esas restricciones. El debate sobre la ley bases, finalmente, Ricardo, el gobierno apuesta mucho que esa ley va a ayudar significativamente a la recuperación. Por ahora no sabemos exactamente lo que va a salir. El martes que viene, probablemente en el piso, tengamos alguna novedad adicional sobre la ley bases y podremos hacer un análisis más pormenorizado de dos cuestiones que deberían ser tenidas muy, muy en cuenta. La primera de ellas es el blanqueo, porque el blanqueo siempre significa un premio al que no ha sido buen contribuyente y el contribuyente cumplidor se siente en eso un poco defraudado. Pero cíclicamente Argentina ha generado blanqueo. Pero en el blanqueo además hay que ver con algún cuidado el tema del origen de los fondos. El control del origen de los fondos es algo que está exigido en todos los países del mundo por el hecho de que se trata de controlar el financiamiento de las actividades del narcoterrorismo o del terrorismo o del narcotráfico. Y el otro punto, al cual vamos a desarrollar con algún detalle, es la decisión del gobierno del régimen de incentivo a las grandes inversiones, RIGI. ¿Y por qué? Porque bueno, hay sectores de industrias medianas y pequeñas, empresas nacionales, que plantean que si a las grandes inversiones se les da ciertos privilegios, debería eso tratar de generalizarse a todas las empresas. Lo veremos en los meses siguientes. Nuevamente le agradezco a la gente del canal, a los técnicos que pueden poner este video en el programa y te mando un abrazo muy grande y saludos a nuestros televidentes. Hasta la semana que viene.